Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales, bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, la profesora María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el inmenso placer de presentarles en esta oportunidad a la profesora Sandra Pinardi, quien es experta en filosofía contemporánea, pertenece al Departamento de Filosofía de nuestra Universidad Simón Bolívar y con quien estaremos conversando sobre ética y valores. Sea usted bienvenida, profesora Pinardi. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué son los valores de un individuo? Bueno, los valores de un individuo son esas ideas o principios que orientan la existencia del individuo y que en esa misma medida le dan significado, le dan orientación. Uno podría decir de alguna manera que los valores, entendidos no como este valor o aquel valor, sino la estructura de valores es casi lo que es distintivamente humano. Es decir, es aquello que le proporciona a la existencia humana la posibilidad de ser responsable, de ser elegida, de ser también, de tener múltiples opciones. ¿Y la ética? Bueno, la ética la podemos entender, creo, de dos maneras. Primero, como una disciplina filosófica, que trataría exactamente de reflexionar y de discutir sobre principios, valores, principios morales, aclaratorios morales. Pero también creo que en un sentido más laxo del término, llamamos a ética un poco a la construcción significativa de la existencia que el conjunto de valores que poseemos logra dar. En ese sentido, la ética también tiene que ver con, digamos, esa especie de espacio de significación que tiene la existencia en tanto que actuamos con el mundo, con los otros, y en tanto que pensamos en nuestras acciones, digamos, de alguna manera. Cuando hablamos de ética y valores, ¿por qué se hace necesario identificarlos con la filosofía? Claro, porque porque ni los valores ni la ética son algo absolutamente decidido, creo, sino que los valores y la ética suponen una reflexión constante, un pensar que los haga denso, que los densifique, que logre mostrar lo que son. Y en ese sentido están siempre sustentados, uno podría decir, por una reflexión que es de carácter filosófico, porque la filosofía se trata quizás un poco de eso, de la filosofía, sobre todo la filosofía contemporánea, creo se trata un poco de preguntar y de investigar y de entender el mundo en el que se vive y de tratar de proponer también cómo quizás podría ese mundo ser un mundo mejor. Y en ese sentido creo que los valores y la ética no pueden ser solamente pensados como un catálogo de principios o de ideas, sino que tienen que estar primero sustentados en una reflexión y además tienen que ser acordes con una realidad. Y ahí creo que el papel de la filosofía es importante. ¿Por qué en los actuales momentos gran parte de la humanidad clama por hacer algo por rescatar los valores y la ética? Creo que hay dos razones. Creo que la primera tiene que ver con, digamos, con el hecho de que pareciera que la cultura en algún momento ha empezado o empezó, o por alguna razón la civilización, a abandonar lo humano. Es decir, un poco a abandonar el hecho de que quizás está ahí y hay una existencia justamente para que lo humano pueda realizarse. Eso creo que es una razón. Es decir, en el pensamiento contemporáneo, en el mundo hay una crisis, digamos, una crisis que no solo tiene que ver con problemas económicos, tiene que ver con problemas éticos. En ese sentido tendría que ver un poco con unas civilizaciones que por distintas razones parece que atropellaran lo humano.
Eso por una parte. Por otra parte, el mundo globalizado también es una situación muy difícil, porque es el enfrentamiento de muchos hombres distintos, culturas diferentes, modos de ver la vida distintas, valores diferentes, principios. Entonces existe el problema de cómo, que es un problema además muy práctico, de cómo establecer mecanismos de tejido, de interconexión entre estos hombres que son distintos y se relacionan y tendrían necesariamente que relacionarse entre sí, y que sean mecanismos que no sean autoritarios, que no sean restrictivos de unos con respecto de los otros, que no sean imposiciones. Entonces creo que esos dos problemas, por una parte, una especie de sensación de pérdida de algo que podríamos llamarlo humano, así y esa otra, el conflicto constante que se da con respecto a las diferencias, han colocado el problema de la ética en un problema que tiene que pensarse y que tiene que resolverse y sobre el cual es necesario hacer reflexión más o menos importante. Bajo estas consideraciones, ¿podrían identificarse los protagonistas y responsables de rescatar los valores y la ética en la sociedad mundial? Yo creo que una de las cosas interesantes es que los responsables somos todos. Es decir, no existen unos responsables específicos. Creo que una de las cosas que hemos aprendido es que la ética no es un problema institucional, es un problema de acción humana, es un problema del modo como los hombres se entienden en relación a los otros y en relación al mundo en el que viven y en relación al porvenir que deben elaborar. Y en ese sentido creo que quizás una de las búsquedas que está como subyacente en todos los planteamientos filosóficos referentes a la ética muy contemporáneos es el hecho de que es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad de todos, además, el hacer justicia, el dar libertad, el encontrar mecanismos de equidad, el dar lugar al otro para que sea. Es una responsabilidad de todos el buscar mecanismos en que la cultura pueda ser de suma, de encuentro, de establecimiento de unos otros. Es interesante porque es digamos, pareciera que vamos hacia un camino donde el problema es más cívico que institucional o político. Es un problema como de la comunidad toda, que de alguna manera tiene que establecer los mecanismos para dar lugar a todos en la comunidad, ¿no? Centrándonos ahora en nuestro país, ¿podría usted describir la situación actual? Sí. Bueno, describir la situación actual creo que es mucho, pero podría, creo que la situación actual es una situación muy complicada por muchas razones. Creo que la primera es que existe un terrible divorcio entre la realidad y los discursos acerca de la realidad. Es decir, pareciera que hubiese una realidad que camina por una vía y unos discursos que la comprenden sin comprenderla, ¿no? Eso creo que crea un vacío, el vacío terrible que significa que no entendemos en muchos casos lo que está pasando, ¿no? Pero además creo que en estos momentos sufrimos una terrible pérdida de valores que va desde valores tan importantes como la honestidad, por ejemplo, o la responsabilidad, hasta valores tan fundamentales como el trabajo, o la labor, o el esfuerzo. En ese sentido, creo que es un momento muy confuso, en el que creo que es necesario reflexionar mucho sobre lo que está pasando, intentar descubrir qué es lo que está pasando, y entender y tratar de elaborar finalmente un discurso que pueda hacerse cargo de la realidad. O sea, a mí una de las cosas que más me preocupa en términos de sociedad es esa especie de
pérdida del sentido de labor que es la vida, es decir, esa cosa como que la vida fuera gratuita o tuviese que ser donada o tuviese que ser regalada, y no esa sensación que creo que es éticamente muy importante, que es la idea de que ni la condición de hombre ni la condición de existencia son gratis, sino que son un trabajo continuo, diario, de responsabilidad y de comprensión de la realidad de los demás, del mundo. Profesora Pinardi, la Universidad Simón Bolívar ha contribuido de alguna manera con el cambio que necesita el país en materia de ética y valores. ¿Podría citar, por favor, algunos ejemplos? Yo creo que sí, y creo que lo hace en muchos sentidos, y lo ha hecho en muchos sentidos. Creo que lo hace, vamos a decir así, creo que, porque la ética y los valores no son una cosa que se enseña, son una cosa que se hace, en el sentido de que uno le puede decir a la gente, sé libre, pero en el fondo nunca será libre a menos que haya un ejercicio de la libertad que le permita comprenderlo. En ese sentido yo creo que sí, que nosotros tenemos, en muchos niveles, yo creo que las clases de estudios generales, ahí cuando tratamos de que los estudiantes vean críticamente la realidad, aprendan, puedan discutir, se preocupen, observen, entiendan que hay muchos modos de comprender las cosas. Eso creo que es un trabajo, a lo mejor silencioso, pero es un trabajo de una contribución fundamental. Por otra parte, creo que los docentes que se preocupan por la realidad del país hacen trabajos realmente importantes en ese respecto. Y hay una cosa que me parece muy importante que tiene que ver con, uno podría decir quizás con el espíritu de la universidad, y que tiene que ver con eso de la labor. O sea, la universidad tiene un espíritu de trabajo, de realizar, de proyectar, eso es una cosa que me parece inmensamente importante como modelo. Vamos a decir así, como que las cosas tienen que hacerse y tienen que hacerse lo mejor posible y tienen que tratar de estar siempre de la mejor manera realizada y responsablemente. En ese sentido creo que... Considerando lo anteriormente expuesto, ¿podría usted proporcionar algunas recomendaciones a los ciudadanos y gobernantes de este país sobre las acciones que se pueden tomar para rescatar los valores y la ética en Venezuela? Específicamente, creo que lo principal es que logremos encontrar otra vez un discurso que se haga cargo de la realidad y logremos encontrar ese discurso responsable y honestamente. Es decir, creo que es importantísimo diagnosticar lo que está pasando, entender lo que está pasando en la complejidad de lo que está pasando, no con unas miradas que a veces me parece que son muy superficiales porque son muy unilaterales, y creo en ese sentido que lo importante es tratar de desarmar esos discursos absolutamente aislados de la realidad y construir un discurso de la realidad, pero que además sea un discurso del nosotros. Es decir, hacer un discurso donde todas las personas del país de alguna manera se sientan no solamente que les estamos dando, que se le da lugar, sino además productores del discurso. Porque eso que me parece que es importante. Me parece importante la posibilidad de que nos volvamos a convertir en los creadores del mundo que tenemos. Porque esa es una sensación que creo que hemos perdido un poco. Pareciera que es una imposición constante. Y creo que habría que buscar mecanismos, yo no sé cuáles son, para construir un nosotros de creadores de realidad y de mundo. Sí. Profesora Pinardi, no queda más que agradecerle su gentileza al aceptar estar con nosotros y conversar sobre su experiencia y conocimiento sobre la ética y los valores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias.